La voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Te saludo con mucho gusto esta mañana, mi querido Carlos, bienvenido. Mi querido Ángel Solís, el gusto es para mí saludarte esta mañana a la distancia, cumpliendo esta indicación muy atinada que hizo el gobierno del estado, mi querido Ángel. Bueno, pues aquí andamos esta mañana. Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy, Carlos? Pues mira, Ángel, razón siempre que damos cuenta. ¿Por qué descansamos el día de ayer? Es importante recordar a todas las personas que tuvimos este puente generoso, que yo sé que no lo tuviste, mi querido Ángel, pero lo tuvimos algunos. Y hay que recordar una cosa, Ángel, son de los muy pocos días oficiales que tiene el calendario, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que hay que descansarlos y que pues dan de alguna manera pues la honrosa distinción a un expresidente de México. Digamos, es el único caso que se da como un día de descanso que también coincide con el inicio de la primavera, pero bueno, ¿a qué presidente me refiero? Pues a Benito Juárez, a su natalicio se da este descanso. Y hay que ver una cosa de Benito Juárez, mi querido Ángel, hay muchas cosas positivas, pero hay algunas otras que no lo son, que de acuerdo a historiadores, pues es importante destacarlo. Yo me quiero referir a las cosas veramente positivas de Juárez, que dicho sea en su justa dimensión, Ángel, pues una persona que en 1833 logra convertirse en abogado, cuando en aquel entonces, muy después del México independiente, pues prácticamente estudiar era un lujo. Él, pues es descendiente de indios zapotecas y eso pues le vale muchísimo porque logra enfrentar, pues de alguna manera todos los desafíos para convertirse en abogado. Pues obtener muchísimos cargos, desde diputado, secretario de gobierno, gobernador de Oaxaca y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo muy importante que hay que destacar de su gobierno? Pues él establece un cambio en la Constitución, siendo presidente de la Suprema Corte, y se establece las famosísimas leyes de reforma que, entre otras cosas, pues establece el matrimonio civil, Ángel, que hay que recordar que en aquel entonces, pues solamente la iglesia decidía quiénes se casaban, cómo se casaban, a qué horas, y también decía quién no se casaba. Entonces, para 1857, que son este proceso de la Constitución de México, muy liberal, declarado él muy liberal, sí, pues establece eso, el registro civil y la separación iglesia-estado. Esa parte, mi querido Ángel, le costaría a él que tuviese que mover su gobierno de manera itinerante por todo el país, porque la lucha conservador, hoy, en aquel entonces sí, muy claramente los conservadores y liberales, pues harían que él tuviese que abandonar la Ciudad de México para irse por todo el país. Gobiernos conservadores, hubo dos presidentes, Ángel, en aquel entonces, unos con los conservadores encabezados por Félix María Zuluaga, sonorense por cierto, y el de Benito Juárez itinerante. Entonces, digamos, esa es la primera etapa donde, pues, la lucha de Juárez en contra del gobierno conservador lo hace. ¿Cómo ves hasta ahí, mi querido Ángel? Está bien interesante porque, como bien has mencionado, si revisamos el calendario oficial de nuestro país, no hay ninguna otra fecha que sea asignada como asueto en este país para conmemorar pues justamente el nacimiento de un político, y es el caso justamente de don Benito Juárez. Hoy a la distancia, pues obviamente ya cuando lo vemos en un pedestal a Benito Juárez, pues nos parece de lo más normal ver cómo a lo largo de las generaciones se ha consolidado su figura. Pero como bien menciona, si nos ponemos a analizar las circunstancias en las que un humilde pastor indígena, de tez morena, que a lo mejor no era tampoco agraciado físicamente, fue consiguiendo escalar en los diversos peldaños de la escalera social en este país hasta convertirse en su momento pues en un político destacado en su estado, pero después ser presidente de la Suprema Corte y luego convertirse también en presidente de la República, pues hoy nos parece de lo más normal, pero en su momento, si de por sí el día de hoy sería complicado acceder a ciertos círculos de la política, imagínense en ese entonces que veníamos saliendo, obviamente, pues de una
de una dominación por parte de los españoles y donde había un evidente racismo y una minusvaloración de las clases mestizas e indígenas, pues fue un auténtico logro. Y ya ni hablemos de todo lo que desarrolló en el tema político, lo que has mencionado, las leyes de reforma, la constitución de este país en en un sistema que buscaba afianzar justamente la democracia. Sin duda, ha sido probablemente el hombre que a título personal más ha hecho por la construcción de un país como lo conocemos el día de hoy, mi estimado Carlos. Lo dices muy claro, Ángel, los logros y méritos que tuvo para su momento fueron muy valiosos, precisamente para anclar un país a una autenticidad de ser un México independiente, que se negaba por muchas fuerzas internas a lograrlo. Y justamente esa lucha conservadora, la iglesia muy fuertemente involucrada en todo eso, pues haría que las cosas caminaran de una manera lenta. Otra parte bien importante, Ángel, es cuando ya después de ese tiempo, en el 61, logra pues establecerse en el país otra vez Juárez, pues que se le ocurre suspender los pagos a los deudores que teníamos, acreedores, perdón, que teníamos nosotros como país, que era pues, Inglaterra, Francia y España. Pero con uno no pudo negociar, que fue Francia, obviamente desde adentro impulsando para que hubiese una intervención, y tenemos pues el segundo imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo, que está aquí en México, y vuelve otra vez Juárez a tener que moverse por todo el país, a huir incluso, Claro. para poder seguir gobernando. Obviamente hay algunas cosas que también negocia con Estados Unidos, eso es una de las cosas, puntitos negros, incluso Okay. se trató de negociar con el famosísimo Tratado MacLean-Ocampo, pues el paso a perpetuidad del istmo de Tehuantepec para que las tropas estadounidenses pudieran pasar por ahí sin ningún problema. Y pues no se dio afortunadamente porque Estados Unidos estaba en una guerra civil, sino pues quién sabe cuál hubiera sido el destino, porque no solo era ese, Ángel, era también el Nogales, perdón, el de Guaymas Nogales y el de Matamoros Mazatlán. Eran tres pasos los que estaba negociando Juárez con Estados Unidos para poder, pues de alguna manera que tuviera acceso al mar Estados Unidos. Entonces, en fin, son de las cosas que se dan y bueno, entre su legado, pues, está ser presidente hasta su muerte, prácticamente 14 años estuvo, y muchos historiadores dicen que si no hubiera muerto, hubiera seguido en el poder, que son de las cosas que pues también se cuestionan por qué También, tanto claro. tiempo, ¿verdad? Fue presidente interino, fue presidente constitucional, se autoprorrogó su mandato. Son de las cosas que hay por ahí que habría que cuestionar con un poco más de detalle, pero pues nos deja legados y frases bien interesantes, como esa gran frase que es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, mi querido Ángel, y por eso pues creo que es importante destacarlo. Hay cosas siempre como gobierno que pueden no ser lo más positivas, pero pues para el caso de Benito Juárez, pues hay muchas cosas interesantes. Hay que recordar, Ángel, que también en esta fecha celebraremos la batalla de Puebla, que fue el 5 de mayo. ¿Cierto? Entonces, justamente será en su periodo, porque al momento de suspender los pagos, ahí vienen los franceses a reclamar territorio a México, y pues gracias a gente valiosa como Zaragoza, pues pudimos ganar esa batalla, la famosísima batalla de Puebla, que no es un día oficial, pero algunas escuelas, por ejemplo, el sector educativo sí lo otorga, pero no está reconocido como oficial en la ley federal del trabajo. Entonces, pues dentro de su mandato, pues sucedieron cosas, sobresaltos bien importantes, pero que constituyeron un país diferente, que se negaba pues a quitarse la corona, no solo por los que estaban afuera, sino por los que estaban adentro, que siempre hace más daño, Ángel, los Sí. que se quedan que los que se van. Tienes toda la razón, mi estimado Carlos. Un hombre que como todos las figuras del poder tuvo sus claroscuros, pero reitero, sin duda ha sido quien a título personal ha hecho más por la construcción de este país, y por eso es que pues el día de ayer mucha gente disfrutó de este asueto en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el único personaje de la historia política de este país al que se le rinde esta pleitesía descansar en su honor un día dentro del calendario cívico. Mi estimado Carlos, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, mi querido Ángel. Buen martes para todos y precaución siempre.
porque esta obra que está haciendo el gobierno hará que también vivamos más adecuado, más desahogado, y mientras tanto, pues todos poner un poco de nuestro granito de arena para que esto funcione mejor. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Ángel. Gracias, mi estimado Carlos. Mucho éxito el día de hoy. Carlos Pacheco es nuestro especialista en temas educativos.